La Sierra Madre Occidental guardaba secretos entre sus pliegues de roca y pino. Don Aurelio Mendoza lo sabía bien. Llevaba 63 años respirando el aire de aquellas montañas, y sus huesos crujían con el mismo ritmo que las ramas de los encinos cuando el viento del norte anunciaba tormenta. Aquella noche de octubre el frío había llegado temprano. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve en los lugares donde la civilización aún no ha manchado el cielo con su luz artificial. El rancho La Esperanza, ubicado en las afueras de un pequeño pueblo llamado San Jerónimo de los Altos, en el estado de Durango, dormía bajo el manto de la oscuridad. Don Aurelio se había acostado temprano, como era su costumbre. A las 8 de la noche ya estaba entre las cobijas de lana que su difunta esposa, doña Carmen, había tejido durante los inviernos de su juventud. Ella había partido hacía 5 años, llevándose consigo la mitad del alma del viejo ranchero. Desde entonces, solo Canelo, un perro mestizo de pelaje dorado y ojos color miel, le hacía compañía en aquella casa de adobe que olía a leña quemada y recuerdos. Canelo era un perro especial. Lo había encontrado don Aurelio una mañana de primavera, abandonado en la cuneta del camino de terracería que conectaba el rancho con la carretera principal. Era apenas un cachorro entonces, flaco y tembloroso, con las costillas marcándose bajo la piel como las teclas de un piano desafinado. Don Aurelio lo había recogido sin pensarlo 2 veces, lo había envuelto en su chamarra y lo había llevado a casa. Doña Carmen todavía vivía en aquel entonces. Ella había sido quien le puso el nombre, por el color de su pelaje que recordaba la corteza de los árboles de canela que crecían en el jardín de su madre, allá en Oaxaca, de donde era originaria. El perro había crecido fuerte y leal, convirtiéndose en la sombra de don Aurelio, siguiéndolo por los potreros, acompañándolo en las largas jornadas de trabajo, durmiendo a los pies de su cama cada noche. Pero aquella noche algo era diferente. Don Aurelio despertó sobresaltado cuando el reloj de péndulo de la sala marcaba las 3 de la madrugada. La hora del lobo, como la llamaban los viejos del pueblo. La hora en que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado. El sonido que lo había arrancado del sueño era inconfundible. Canelo aullaba. En 12 años de vida, Canelo jamás había aullado de aquella manera. Ladraba cuando llegaban visitas, gruñía cuando percibía algún peligro, gimoteaba cuando quería atención, pero aullar era otra cosa. Era un sonido ancestral, primitivo, que conectaba a los perros con sus antepasados lobos. Un sonido que, según las creencias del pueblo, anunciaba la presencia de algo sobrenatural. Don Aurelio se incorporó en la cama, sintiendo cómo el frío de la noche se colaba por las rendijas de la ventana de madera. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba los aullidos de Canelo, largos y lastimeros, que parecían rasgar la tela de la noche como un cuchillo rasga la seda. Se puso las botas con manos temblorosas. No era miedo lo que sentía, o al menos eso se decía a sí mismo. Era preocupación. Preocupación por su perro, por lo que pudiera estar pasando afuera en la oscuridad que rodeaba el rancho. Tomó su linterna del buró y caminó hacia la puerta principal. La casa crujía con cada paso, como si también ella estuviera despertando de un sueño inquieto. Cuando abrió la puerta, el aire helado lo golpeó en el rostro como una bofetada. Canelo estaba en el porche, con el hocico apuntando hacia el cielo, aullando con una intensidad que hacía eco en las montañas circundantes. El perro no pareció notar la presencia de su amo. Estaba como hipnotizado, atrapado en algún trance que don Aurelio no podía comprender. Sus ojos, normalmente cálidos y expresivos, brillaban con un resplandor extraño bajo la luz de las estrellas.
Don Aurelio se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal salvaje. Puso su mano sobre la cabeza de Canelo, sintiendo el calor de su cuerpo a través del pelaje. En ese momento, el perro dejó de aullar. Giró la cabeza hacia su amo y lo miró con una expresión que don Aurelio nunca olvidaría. Era una mirada de urgencia, de súplica, como si el animal estuviera tratando de comunicarle algo que las palabras humanas no podían expresar. Canelo se levantó de un salto y comenzó a correr hacia el norte, hacia donde terminaban los potreros y comenzaba el alambre de púas que marcaba el límite de la propiedad. Se detuvo después de unos metros y miró atrás esperando que don Aurelio lo siguiera. El viejo ranchero dudó por un momento. A su edad, las aventuras nocturnas no eran precisamente recomendables. Sus rodillas protestaban con cada paso, su espalda se quejaba cada vez que se agachaba y su corazón, aunque fuerte, ya no era de un hombre joven. Pero algo en la mirada de Canelo lo convenció, algo que iba más allá de la simple curiosidad canina. El perro necesitaba mostrarle algo y don Aurelio no podía ignorar esa necesidad. Entró a la casa por un momento, se puso su chamarra de cuero gastado por los años y tomó su escopeta. No sabía qué iba a encontrar allá afuera, pero era mejor estar preparado. En aquellas tierras los peligros eran muchos: coyotes hambrientos, serpientes de cascabel, jabalíes salvajes, e incluso peligros peores de los que caminaban en dos patas y hablaban español. Cuando salió de nuevo, Canelo seguía esperándolo con paciencia. Al verlo, el perro comenzó a trotar hacia el norte, deteniéndose cada pocos metros para asegurarse de que su amo lo seguía. Don Aurelio caminó detrás de él, iluminando el camino con su linterna. La noche era clara, sin nubes, y la luna menguante proporcionaba una luz tenue que apenas alcanzaba para distinguir las siluetas de los árboles y las rocas. El rancho La Esperanza se extendía por casi 200 hectáreas de terreno montañoso. La mayor parte era bosque de encino y pino, con algunos claros donde don Aurelio había establecido potreros para su pequeño hato de ganado. Tenía 20 vacas, un toro semental llamado Coronel y una docena de becerros que vendía cada año en el mercado de ganado de la cabecera municipal. Era una vida modesta, pero suficiente. Don Aurelio nunca había necesitado mucho. Tenía su casa, su tierra, su ganado, su perro. Y los recuerdos de doña Carmen, que vivían en cada rincón del rancho, en cada objeto que ella había tocado, en cada planta que ella había sembrado en el jardín que ahora crece silvestre junto a la cocina. Mientras caminaba, don Aurelio pensaba en su esposa, en cómo ella habría reaccionado ante esta situación. Probablemente lo habría regañado por salir a la mitad de la noche siguiendo a un perro loco por el monte. Probablemente le habría dicho que regresara a la cama, que ya estaba viejo, que el frío le iba a hacer daño. Pero también, conociendo a doña Carmen, probablemente habría terminado acompañándolo, porque así era ella: protestaba, regañaba, se quejaba, pero al final siempre estaba ahí a su lado, enfrentando juntos lo que fuera que la vida les pusiera enfrente. Canelo se detuvo de pronto. Don Aurelio casi tropieza con él, tan absorto estaba en sus pensamientos. Levantó la linterna y miró alrededor, tratando de entender qué había hecho que el perro se detuviera. Estaban en el límite norte del rancho, donde el alambre de púas separaba su propiedad de las tierras comunales que se extendían hacia la sierra. Era un lugar que don Aurelio conocía bien, porque ahí había trabajado muchas veces reparando cercas, buscando ganado extraviado, cortando leña. Pero aquella noche algo era diferente. Canelo comenzó a gemir, un sonido bajo y lastimero que contrastaba con los aullidos poderosos de hacía unos minutos. Se acercó al alambre de púas con cautela, como si temiera lo que iba a encontrar ahí.
Don Aurelio dirigió el haz de luz de su linterna hacia donde el perro miraba. Al principio no entendió lo que veía. Parecía un bulto de ropa, un montón de tela oscura enredada en el alambre. Quizá algún animal había dejado ahí los restos de su presa, pensó. Quizá un coyote había cazado un venado y lo había abandonado en la cerca. Pero entonces el bulto se movió. Don Aurelio sintió cómo el corazón se le subía a la garganta. Se acercó unos pasos más, con la escopeta lista, sin saber qué esperar. Lo que vio lo dejó paralizado. Era un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, enredado en el alambre de púas como un pájaro atrapado en una red. Su ropa estaba desgarrada, manchada de sangre oscura que brillaba bajo la luz de la linterna. Su rostro estaba pálido, casi blanco, y sus ojos estaban cerrados. El pequeño intentó hablar, pero de su boca solo salió un gemido débil. Estaba deshidratado, hipotérmico, al borde de la muerte. Don Aurelio sabía que tenía que actuar rápido. Con manos que temblaban no por el frío sino por la urgencia, comenzó a liberar al niño del alambre. Cada púa que extraía provocaba un quejido de dolor. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la casa cuando don Aurelio depositó al niño sobre la cama que había sido de doña Carmen. Nunca había vuelto a usar esa cama desde que ella murió, pero ahora parecía el lugar más apropiado. Era como si el espíritu de su esposa estuviera ahí, cuidando de aquel pequeño ser que la vida había puesto en su camino. El niño había perdido el conocimiento durante el trayecto de regreso. Su respiración era superficial, entrecortada, y su piel había adquirido un tono grisáceo que preocupaba profundamente al viejo ranchero. Don Aurelio no era médico, pero había criado ganado toda su vida y sabía reconocer cuando una criatura estaba al borde de la muerte. Lo primero que hizo fue encender la estufa de leña que calentaba la casa. El fuego crepitó alegremente, ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Luego puso agua a hervir y buscó en el armario las vendas y medicinas que guardaba para emergencias. No tenía mucho: alcohol, mercurocromo, gasas, unas cuantas vendas elásticas que había comprado hace años en la farmacia del pueblo. Pero tendría que ser suficiente por ahora. El pueblo más cercano estaba a 1 hora de camino por terracería y el hospital más cercano estaba en la cabecera municipal, a casi 3 horas de distancia. Con cuidado infinito, don Aurelio comenzó a limpiar las heridas del niño. Eran numerosas y profundas, pero ninguna parecía haber tocado una arteria o un órgano vital. El alambre de púas había rasgado la piel en docenas de lugares, dejando cortes que sangraban lentamente pero de manera constante. Mientras trabajaba, don Aurelio examinó al niño con más detenimiento. Era pequeño para su edad, probablemente desnutrido. Su cabello era negro y lacio, cortado de manera desigual, como si alguien lo hubiera hecho con prisa y sin cuidado. Su piel, debajo de la suciedad y la sangre, tenía un tono moreno claro, típico de los pueblos indígenas del sur de México. Pero había algo más, algo que don Aurelio notó mientras limpiaba el torso del niño. Cicatrices viejas que cruzaban su espalda como un mapa de sufrimiento. Marcas que no habían sido causadas por el alambre de púas, sino por algo mucho más terrible. El viejo ranchero sintió cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. ¿Quién podía hacerle algo así a un niño? ¿Qué clase de monstruo era capaz de infligir semejante dolor a una criatura inocente? Canelo se había echado junto a la cama, con la cabeza apoyada sobre las patas delanteras sin apartar la mirada del niño. De vez en cuando gemía suavemente, como si compartiera el dolor del pequeño. Después de casi 1 hora de trabajo, don Aurelio había limpiado y vendado todas las heridas. El niño seguía inconsciente, pero su respiración se había estabilizado y su piel había recuperado algo de color. Era una buena señal. Don Aurelio se sentó en una silla junto a la cama, exhausto. No había dormido en toda la noche y sus huesos protestaban con cada movimiento. Pero no podía descansar todavía. Tenía que pensar, planear qué hacer a continuación. Lo más lógico sería llamar a las autoridades, reportar el hallazgo, dejar que la policía se hiciera cargo. Pero algo le decía que esa no era la mejor opción. En aquellas tierras, las autoridades no siempre eran de fiar.
Había escuchado demasiadas historias de corrupción, de complicidad con el crimen organizado, de niños que desaparecían después de ser rescatados por las autoridades. No, por ahora mantendría al niño en secreto, al menos hasta que despertara y pudiera contarle qué había pasado. El sol ya estaba alto cuando don Aurelio escuchó un ruido proveniente de la cama. Se levantó de un salto, ignorando el crujido de sus articulaciones, y se acercó al niño. Los ojos oscuros estaban abiertos, mirando el techo con expresión confundida. Cuando vio a don Aurelio, el pánico se apoderó de su rostro. Intentó levantarse, pero el dolor de las heridas lo hizo caer de nuevo sobre la cama. Con un gemido, don Aurelio levantó las manos en un gesto de paz, tratando de mostrar que no era una amenaza. «Tranquilo, muchacho», dijo con voz suave. «Estás a salvo. Nadie te va a hacer daño aquí». El niño lo miraba con desconfianza, con los ojos muy abiertos, como un animal acorralado. Don Aurelio podía ver el terror en su mirada, el mismo terror que había visto la noche anterior junto al alambre de púas. «Me llamo Aurelio», continuó el viejo ranchero. «Este es mi rancho. Mi perro te encontró anoche, enredado en la cerca. Te traje aquí para curarte». El niño no respondió. Sus ojos se movían por la habitación, registrando cada detalle, buscando posibles rutas de escape. «¿Tienes hambre?», preguntó don Aurelio. «Puedo prepararte algo de comer, frijoles, tortillas, huevos, lo que quieras». Ante la mención de comida, algo cambió en la expresión del niño. El terror dio paso a otra emoción, hambre, un hambre profunda, desesperada, que hablaba de días sin probar bocado. Don Aurelio asintió y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, podía sentir la mirada del niño siguiendo cada uno de sus movimientos. Canelo se había subido a la cama y estaba echado junto al pequeño, como un guardián peludo que velaba por su seguridad. Cuando don Aurelio regresó con un plato de frijoles refritos, huevos revueltos y tortillas recién calentadas, el niño se incorporó con dificultad. Sus ojos se clavaron en la comida con una intensidad que conmovió al viejo ranchero. «Despacio», advirtió don Aurelio mientras le entregó el plato. «Si comes muy rápido te vas a enfermar». El niño no pareció escucharlo. Tomó el plato y comenzó a comer con las manos, metiéndose la comida en la boca tan rápido como podía, como si temiera que alguien fuera a quitársela. Don Aurelio lo observó en silencio, sintiendo cómo el corazón se le encogía. ¿Cuánto tiempo llevaba este niño sin comer? ¿Qué clase de vida había tenido para que comiera así, como un animal hambriento? Cuando el plato estuvo vacío, el niño lo miró con ojos suplicantes. Don Aurelio le sirvió más y luego más, hasta que finalmente el pequeño se recostó sobre las almohadas con el estómago lleno por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó don Aurelio con suavidad. El niño lo miró durante un largo momento. Luego, con voz ronca y apenas audible, pronunció una palabra: «Ixchel». Don Aurelio frunció el ceño. Era un nombre extraño que no había escuchado antes. Sonaba indígena, quizá maya o de alguna otra lengua del sur. «¿Ixchel?», repitió. «¿Ese es tu nombre?». El niño asintió levemente. «¿De dónde vienes, Ixchel? ¿Dónde están tus padres?». Ante estas preguntas, el rostro del niño se transformó. El terror regresó a sus ojos, más intenso que antes. Comenzó a temblar, a sacudir la cabeza de un lado a otro, como si tratara de ahuyentar recuerdos demasiado dolorosos para enfrentar. «No, no», murmuraba. Los hombres malos». Don Aurelio se acercó y puso una mano sobre el hombro del niño, tratando de calmarlo. Está bien, no tienes que hablar de eso ahora. Estás a salvo aquí, nadie te va a encontrar». El niño lo miraba con desconfianza, con los ojos muy abiertos, como un animal acorralado. Don Aurelio podía ver el terror en su mirada, el mismo terror que había visto la noche anterior junto al alambre de púas. «Me llamo Aurelio», continuó el viejo ranchero. «Este es mi rancho. Mi perro te encontró anoche, enredado en la cerca. Te traje aquí para curarte». El niño no respondió. Sus ojos se movían por la habitación, registrando cada detalle, buscando posibles rutas de escape. «¿Tienes hambre?», preguntó don Aurelio. «Puedo prepararte algo de comer, frijoles, tortillas, huevos, lo que quieras». Ante la mención de comida, algo cambió en la expresión del niño. El terror dio paso a otra emoción, hambre, un hambre profunda, desesperada, que hablaba de días sin probar bocado.
Don Aurelio asintió y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, podía sentir la mirada del niño siguiendo cada uno de sus movimientos. Canelo se había subido a la cama y estaba echado junto al pequeño, como un guardián peludo que velaba por su seguridad. Cuando don Aurelio regresó con un plato de frijoles refritos, huevos revueltos y tortillas recién calentadas, el niño se incorporó con dificultad. Sus ojos se clavaron en la comida con una intensidad que conmovió al viejo ranchero. «Despacio», advirtió don Aurelio mientras le entregaba el plato. «Si comes muy rápido te vas a enfermar». El niño no pareció escucharlo. Tomó el plato y comenzó a comer con las manos, metiéndose la comida en la boca tan rápido como podía, como si temiera que alguien fuera a quitársela en cualquier momento. Don Aurelio lo observó en silencio, sintiendo cómo el corazón se le encogía. ¿Cuánto tiempo llevaba este niño sin comer? ¿Qué clase de vida había tenido para que comiera así, como un animal hambriento? Cuando el plato estuvo vacío, el niño lo miró con ojos suplicantes. Don Aurelio le sirvió más y luego más, hasta que finalmente el pequeño se recostó sobre las almohadas con el estómago lleno por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó don Aurelio con suavidad. El niño lo miró durante un largo momento. Luego, con voz ronca y apenas audible, pronunció una palabra: «Ixchel». Don Aurelio frunció el ceño. Era un nombre extraño que no había escuchado antes. Sonaba indígena, quizá maya o de alguna otra lengua del sur. «¿Ixchel?», repitió. «¿Ese es tu nombre?». El niño asintió levemente. «¿De dónde vienes, Ixchel? ¿Dónde están tus padres?». Ante estas preguntas, el rostro del niño se transformó. El terror regresó a sus ojos, más intenso que antes. Comenzó a temblar, a sacudir la cabeza de un lado a otro, como si tratara de ahuyentar recuerdos demasiado dolorosos para enfrentar. «No, no», murmuraba. Los hombres malos». Don Aurelio se acercó y puso una mano sobre el hombro del niño, tratando de calmarlo. Está bien, no tienes que hablar de eso ahora. Estás a salvo aquí, nadie te va a encontrar». Poco a poco, el temblor fue cediendo. El niño cerró los ojos, agotado por el esfuerzo de comer y por el terror de los recuerdos. En cuestión de minutos, se había quedado dormido. Don Aurelio actuó con una rapidez que sorprendió incluso a él mismo. Tomó a Ixchel del brazo y lo llevó hacia la parte trasera de la casa, donde una puerta de madera daba acceso al sótano que su abuelo había excavado hacía más de 80 años. «Escúchame bien», dijo con voz firme pero tranquila. «Vas a bajar ahí y no vas a hacer ningún ruido. No importa lo que escuches arriba, no salgas hasta que yo venga por ti. ¿Entendiste?». Ixchel asintió, temblando de pies a cabeza. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas contenidas. «¿Y usted?», preguntó con voz quebrada. Don Aurelio sonrió, una sonrisa que intentaba transmitir una seguridad que no sentía del todo. «Yo voy a estar bien. Canelo y yo vamos a encargarnos de esto». Abrió la puerta del sótano y ayudó al niño a bajar por la escalera de madera. El sótano era pequeño, frío y oscuro, pero era el lugar más seguro de la casa. Las paredes eran de piedra sólida y la única entrada era esa puerta que podía cerrarse desde adentro. «Cierra con el pestillo cuando bajes», instruyó don Aurelio. «Y recuerda, ni un ruido». Ixchel lo miró una última vez, con una expresión que partía el corazón. Era la mirada de un niño que ya había perdido demasiado y que temía perder lo poco que le quedaba. «Gracias», susurró, «por todo». Don Aurelio asintió y cerró la puerta. Escuchó cómo el pestillo se deslizaba en su lugar y sintió un pequeño alivio. Al menos el niño estaría protegido. Ahora era momento de enfrentar lo que venía. Caminó hacia la habitación donde había guardado el Winchester y lo tomó con manos firmes. Verificó que estuviera cargado, se llenó los bolsillos de cartuchos adicionales y se dirigió hacia la puerta principal. Canelo estaba ahí, esperándolo. El perro ya no gruñía, ahora estaba en silencio, con los músculos tensos y los ojos fijos en la oscuridad exterior. Era la postura de un animal listo para el combate. Don Aurelio apagó todas las luces de la casa y abrió la puerta apenas una rendija. Las luces de los vehículos estaban más cerca ahora, a quizá 500 metros del rancho. Podía distinguir al menos 3 camionetas, tal vez 4. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando opciones.
Podía intentar huir con Ixel, pero los vehículos eran más rápidos que sus piernas viejas. Podía esconderse con el niño en el sótano y esperar que se fueran, pero algo le decía que estos hombres no se irían sin encontrar lo que buscaban. Podía rendirse y entregar al niño, pero eso era algo que jamás haría. Solo quedaba una opción: pelear. Don Aurelio salió al porche y se posicionó detrás de uno de los pilares de madera que sostenían el techo. Desde ahí tenía una vista clara del camino de entrada y podía usar el pilar como cobertura. Las camionetas se detuvieron a unos 100 metros de la casa. Eran 4, todas negras con los vidrios polarizados. Durante un momento que pareció eterno, nada sucedió. Los vehículos permanecieron ahí, con los motores encendidos y las luces brillando como ojos de depredadores en la noche. Luego, las puertas comenzaron a abrirse. Don Aurelio contó a los hombres mientras bajaban de las camionetas. 1, 2, 3, hasta 12. Todos vestían de negro y todos llevaban armas: rifles de asalto, pistolas, algunos incluso portaban machetes en el cinturón. El corazón del viejo ranchero latía con fuerza, pero sus manos permanecían firmes sobre el Winchester. Había cazado venados toda su vida, sabía cómo apuntar, cómo respirar, cómo apretar el gatillo en el momento exacto. Uno de los hombres se adelantó al grupo. Era alto y corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la cara desde la frente hasta la mandíbula. Caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a que otros le teman. «Viejo», gritó hacia la casa, «sabemos que tienes al niño, entrégalo y no te pasará nada». Don Aurelio no respondió. Ajustó su posición, alineando la mira del Winchester con el pecho del hombre de la cicatriz. «No queremos problemas contigo», continuó el hombre, «solo queremos lo que es nuestro. El mocoso se escapó de nuestro campamento. Es un ladrón, robó dinero y provisiones. Tenemos derecho a recuperarlo». Era una mentira tan burda que casi resultaba insultante. Don Aurelio había visto las cicatrices en la espalda de Ixel, había escuchado sus pesadillas, había visto el terror en sus ojos. Sabía exactamente qué clase de derechos tenían estos hombres sobre el niño. «Voy a contar hasta 10», advirtió el hombre de la cicatriz. «Si no sale el mocoso para entonces, vamos a entrar a buscarlo, y si tenemos que entrar, no vamos a ser amables». Don Aurelio respiró profundamente. Una vez, 2 veces. Sintió cómo la calma descendía sobre él, esa calma extraña que había experimentado solo unas pocas veces en su vida, en momentos de crisis donde todo parecía moverse en cámara lenta. 1, contó el hombre. Don Aurelio pensó en doña Carmen. La vio con claridad, como si estuviera parada frente a él. Llevaba el vestido azul que era su favorito, y sonreía con esa sonrisa que siempre le había hecho sentir que todo estaría bien. 2. Pensó en sus padres, en su abuelo, en todas las generaciones de Mendozas que habían trabajado esta tierra, que habían defendido este rancho contra bandidos, contra la revolución, contra todo lo que la vida les había lanzado. 3. Pensó en Ixel, en sus ojos oscuros, en su sonrisa tímida cuando Canelo le lamía la cara, en la forma en que había comenzado a llamarlo abuelo en los últimos días. 4. No iba a entregar a ese niño. No importaba cuántos hombres hubiera, no importaba cuántas armas tuvieran, antes muerto que traidor. 5. Don Aurelio apretó el gatillo. El disparo resonó en la noche como un trueno, rompiendo el silencio de las montañas. El hombre de la cicatriz cayó hacia atrás, con una expresión de sorpresa congelada en su rostro. Por un instante nadie se movió. Los otros hombres miraban el cuerpo de su líder como si no pudieran creer lo que había sucedido. Luego el caos se desató. Don Aurelio recargó el Winchester con la velocidad que da la práctica de toda una vida y disparó de nuevo. Otro hombre cayó. Los demás comenzaron a disparar hacia la casa, pero en la oscuridad y la confusión sus tiros eran imprecisos. El viejo ranchero se movió rápidamente, cambiando de posición para evitar que lo localizaran por el fogonazo de su rifle. Disparó una tercera vez, una cuarta, una quinta. Cada bala encontraba su objetivo. Canelo ladraba furiosamente, sumando su voz al estruendo de los disparos.
Los hombres de negro comenzaron a retroceder, buscando cobertura detrás de las camionetas. No habían esperado resistencia, mucho menos una resistencia tan efectiva. Habían venido preparados para intimidar a un viejo solitario, no para una batalla. Pero don Aurelio sabía que su ventaja era temporal. Tenía munición limitada y estaba solo contra una docena de enemigos armados con rifles automáticos. Tarde o temprano lo superarían por simple peso de números. Necesitaba un plan. Sus ojos recorrió el rancho buscando opciones. A su izquierda estaba el establo donde guardaba sus vacas. A su derecha, el cobertizo de herramientas. Detrás de la casa, el bosque de encinos se extendía hacia las montañas. El bosque, esa era su oportunidad. Si podía llegar al bosque con Ixel, tendrían una posibilidad de escapar. Don Aurelio conocía esas montañas como la palma de su mano. Cada sendero, cada cueva, cada arroyo, podía guiar al niño hacia la seguridad mientras los hombres se perdían en la oscuridad del monte. Pero primero tenía que llegar hasta él. Don Aurelio retrocedió al interior de la casa, manteniendo el rifle apuntado hacia la puerta. Los disparos de los atacantes habían disminuido, probablemente están reorganizándose, planeando su próximo movimiento. Corrió hacia la puerta del sótano y golpeó 3 veces, la señal que había acordado con Ixel. «Soy yo», dijo en voz baja, «abre». El pestillo se deslizó y la puerta se abrió. El rostro de Ixel apareció en la oscuridad, pálido y aterrorizado. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño con voz temblorosa. «No hay tiempo para explicar. Vamos a salir por atrás y correr hacia el bosque. ¿Puedes correr?». Ixel asintió, aunque don Aurelio podía ver que sus piernas temblaban. «Canelo va a ir adelante, tú lo sigues, yo voy detrás de ti. No te detengas por nada, ¿entendiste? No importa lo que pase, tú sigue corriendo. Pero, sin peros, prométemelo». El niño tragó saliva y asintió. «Lo prometo». Don Aurelio tomó la mano de Ixel y lo guió hacia la puerta trasera de la casa. Antes de abrirla, se asomó por la ventana para verificar que el camino estuviera despejado. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. Había más hombres afuera, al menos 4, rodeando la parte trasera de la casa. Habían anticipado su movimiento. Estaban atrapados. Don Aurelio cerró los ojos por un instante, buscando en su interior la fuerza que necesitaba. No podía rendirse ahora, no después de todo lo que habían pasado. «Cambio de planes», murmuró. «Vamos al techo». Ixel lo miró con confusión, pero no cuestionó la orden. Siguió a don Aurelio hacia el centro de la casa, donde una escalera de mano daba acceso a una trampilla en el techo. Don Aurelio subió primero, empujando la trampilla con el hombro. El aire frío de la noche lo golpeó en el rostro cuando emergió al tejado de tejas de barro. Desde allá arriba tenía una vista completa del rancho. Podía ver a los hombres de negro moviéndose en la oscuridad, rodeando la casa como lobos rodeando a su presa. Podía ver las camionetas estacionadas en el camino, con sus luces todavía encendidas. Podía ver el cuerpo del hombre de la cicatriz. El Hospital Regional de Durango olía a desinfectante y a desesperanza. Sus pasillos largos y fríos habían visto pasar miles de tragedias, miles de familias destrozadas por la enfermedad, la violencia o el simple paso del tiempo. Pero aquella noche de octubre, los pasillos guardaban una historia diferente. Don Aurelio Mendoza yacía en una cama de la unidad de cuidados intensivos, conectado a máquinas que pitaban con ritmo constante, monitoreando cada latido de su corazón maltrecho. La bala había rozado el hígado y perforado un pulmón. Los médicos habían trabajado durante 6 horas para estabilizarlo, y ahora solo quedaba esperar. Afuera de la habitación, en una silla de plástico demasiado pequeña para su angustia, Ixchel permanecía inmóvil. Una trabajadora social había intentado llevárselo a un albergue temporal, pero el niño se había negado con una ferocidad que había sorprendido a todos. Había gritado, pataleado, mordido incluso a uno de los enfermeros que intentaron separarlo de la puerta de la habitación de don Aurelio. Al final, una doctora joven de ojos compasivos había intervenido. Se llamaba Elena Gutiérrez, y algo en la mirada de Ixchel le había recordado a su propio hijo, que tenía más o menos la misma edad.
Había convencido a las autoridades de que permitieran al niño quedarse, al menos hasta que el viejo ranchero despertara. Si es que despertaba. Canelo también estaba ahí, aunque técnicamente no se permitían animales en el hospital. Un policía compasivo lo había metido de contrabando en la parte trasera de su patrulla y lo había dejado en el estacionamiento, donde el perro había permanecido toda la noche, aullando hacia la luna con la misma intensidad con que había aullado aquella primera noche junto al alambre de púas. Los aullidos de Canelo se escuchaban desde la habitación de don Aurelio, filtrándose por las ventanas como un lamento ancestral. Algunos de los pacientes se quejaban, pero nadie tenía el corazón de echar al perro. Había algo sagrado en esos aullidos, algo que hablaba de una lealtad más antigua que la humanidad misma. 3 días pasaron en un limbo de incertidumbre. Don Aurelio permanecía inconsciente, flotando en algún lugar entre la vida y la muerte, mientras los médicos hacían todo lo posible por mantenerlo de este lado. Ixchel apenas comía, apenas dormía, se negaba a alejarse de la puerta de la habitación, como si su mera presencia pudiera mantener vivo al viejo ranchero. La doctora Elena le traía comida de la cafetería, le hablaba con suavidad, intentaba convencerlo de que descansara, pero el niño solo miraba hacia la puerta cerrada, esperando. La policía había venido a interrogar a Ixchel varias veces. Querían saber quiénes eran los hombres que habían atacado el rancho, de dónde venía el niño, qué había sucedido exactamente. Pero Ixchel se cerraba como una ostra cada vez que le hacían preguntas. El terror que le habían inculcado sus captores era demasiado profundo para superarse con simples palabras de consuelo. Solo una vez, en un momento de debilidad, había dejado escapar un nombre: el Cuervo. Así llamaban al líder del grupo criminal que lo había secuestrado, un hombre cruel y despiadado que controlaba las rutas de tráfico de personas en aquella región de la sierra. El hombre de la cicatriz que don Aurelio había matado aquella noche era uno de los lugartenientes del Cuervo. Su muerte no pasaría desapercibida. Al cuarto día, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, don Aurelio abrió los ojos. La enfermera de turno casi dejó caer la bandeja que llevaba cuando vio al viejo ranchero mirándola con expresión confundida. Corrió a buscar al médico, que llegó en cuestión de minutos, seguido por la doctora Elena y un pequeño séquito de residentes asombrados. Don Aurelio estaba débil, desorientado, pero vivo. Sus primeras palabras, pronunciadas con voz ronca y apenas audible, fueron una pregunta: ¿el niño? La doctora Elena sonrió y fue a buscar a Ixchel, que esperaba afuera con la ansiedad grabada en cada línea de su pequeño rostro. Cuando el niño entró en la habitación y vio a don Aurelio despierto, algo se rompió dentro de él. Todas las emociones que había contenido durante esos 4 días de espera salieron a la superficie como un torrente incontenible. Corrió hacia la cama y se abrazó al viejo ranchero, llorando con sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Abuelo», repetía una y otra vez, «abuelo, abuelo, abuelo». Don Aurelio levantó su mano libre, la que no estaba conectada a la intravenosa, y la puso sobre la cabeza del niño. Sentía un dolor intenso en el pecho, pero también una calidez que no tenía nada que ver con la fiebre. «Estoy aquí», murmuró, «estoy aquí, mijo». Los médicos querían hacer pruebas, verificar el estado del paciente, pero la doctora Elena los detuvo con un gesto. Algunos momentos eran más importantes que la medicina. Durante las siguientes semanas, don Aurelio fue recuperándose lentamente. Su cuerpo, viejo y curtido por décadas de trabajo duro, demostró una resistencia que sorprendió a los médicos. La bala había causado daños graves, pero no irreparables. Con el tiempo, con cuidados y con la terquedad que lo caracterizaba, el viejo ranchero se recuperaría. Ixchel no se apartó de su lado ni un momento. Dormía en un catre que las enfermeras habían instalado junto a la cama de don Aurelio, comía lo que la doctora Elena le traía y pasaba las horas hablando con el viejo ranchero, contándole historias de su pueblo en Guatemala, de su familia, de los juegos que jugaba con su hermana Yatzil antes de que los hombres malos llegaran. Don Aurelio escuchaba cada palabra con atención, guardándolas en su memoria como tesoros preciosos.
A través de esas historias iba conociendo al niño que la vida había puesto en su camino. Un niño valiente, inteligente, con un corazón lleno de amor a pesar de todo el sufrimiento que había experimentado. También llegaron noticias del mundo exterior. La policía había capturado a 3 de los hombres que habían atacado el rancho. Bajo interrogatorio, habían revelado la ubicación del campamento donde el cuervo mantenía a sus víctimas. El operativo de rescate había sido un éxito. Más de 50 personas habían sido liberadas, entre ellas 15 niños de diversas edades. Eran migrantes centroamericanos, principalmente guatemaltecos y hondureños, que habían sido engañados con promesas de trabajo y una vida mejor. Pero no todos habían sido encontrados. Los padres de Ixchel no estaban entre los rescatados, tampoco su hermana, Yatzil. Cuando don Aurelio le dio la noticia, tratando de ser lo más gentil posible, Ixchel no lloró. Se quedó muy quieto, mirando por la ventana del hospital hacia las montañas que se veían a lo lejos. Su rostro era una máscara impenetrable, pero sus ojos contaban una historia diferente. ¿Están muertos?, preguntó, con voz que no temblaba. Don Aurelio no supo qué responder. La verdad era que nadie sabía qué había pasado con la familia de Ixchel. Podían estar muertos o podían haber sido trasladados a otro lugar, vendidos a otros grupos criminales. En el mundo del tráfico de personas, las posibilidades eran infinitas, y ninguna era buena. No lo sabemos, admitió el viejo ranchero, pero no vamos a dejar de buscar, te lo prometo. Ixchel asintió lentamente, aceptando la respuesta sin cuestionarla. Era un niño que había aprendido a vivir con la incertidumbre, a no esperar demasiado de la vida, pero también era un niño que había encontrado algo que creía perdido para siempre: esperanza. Cuando don Aurelio fue dado de alta del hospital, casi un mes después del ataque, enfrentó una decisión que cambiaría su vida. Las autoridades querían llevarse a Ixchel. El niño era un menor no acompañado, un migrante indocumentado, una víctima de tráfico de personas. Según los protocolos, debía ser entregado al sistema de protección infantil, que determinaría su futuro. Podía ser deportado a Guatemala o colocado en un albergue mexicano mientras se resolvía su situación legal. Don Aurelio se negó rotundamente. «Ese niño se queda conmigo», declaró ante la trabajadora social que había venido a llevárselo. «Es mi familia». La trabajadora social, una mujer de mediana edad con expresión cansada, suspiró con paciencia. «Señor Mendoza, entiendo sus sentimientos, pero hay procedimientos que seguir. Usted no tiene ninguna relación legal con el menor, no puede simplemente quedárselo». «Entonces, haga lo que tenga que hacer para que pueda quedármelo», respondió don Aurelio con terquedad. «Adopción, custodia, lo que sea, pero ese niño no va a ningún albergue». La trabajadora social lo miró durante un largo momento, evaluándolo. Vio a un hombre viejo, herido, que apenas podía caminar sin ayuda, un hombre que vivía solo en un rancho remoto, sin familia, sin recursos significativos. Pero también vio algo más. Vio la determinación en sus ojos, la misma determinación que le había permitido enfrentar a una docena de hombres armados para proteger a un niño que apenas conocía. Vio el amor que existía entre el viejo ranchero y el pequeño guatemalteco, un amor que no necesitaba lazos de sangre para ser real. «Voy a ver qué puedo hacer», dijo finalmente, «pero no le prometo nada». Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites burocráticos, entrevistas con psicólogos, visitas de inspectores sociales. Don Aurelio tuvo que demostrar que era capaz de cuidar de un niño, que su rancho era un lugar seguro, que tenía los medios para proveer educación, alimentación y atención médica. No fue fácil. Había momentos en que parecía que todo iba a derrumbarse, que las autoridades iban a llevarse a Ixchel a pesar de todos los esfuerzos. Pero don Aurelio... El invierno en la Sierra Madre Occidental era implacable. Las noches se extendían interminables, el frío calaba hasta los huesos, y la nieve cubría las cumbres más altas con un manto blanco que brillaba bajo la luz del sol. Pero dentro de la casa del rancho La Esperanza, reconstruida con el esfuerzo de don Aurelio y la ayuda de los vecinos del pueblo, había calor. Habían pasado 6 meses desde el ataque.
6 meses en los que la vida había encontrado un nuevo ritmo, una nueva normalidad que ninguno de los dos habría imaginado antes. Ixchel iba a la escuela primaria de San Jerónimo de los Altos. Al principio había sido difícil, los otros niños lo miraban con curiosidad, algunos con desconfianza. Era el forastero, el guatemalteco, el niño que había llegado de la nada y que vivía con el viejo loco que había matado a varios hombres a balazos. Pero poco a poco Ixchel había ido ganándose su lugar. Era inteligente, mucho más de lo que sus años de educación interrumpida sugerían. Aprendía con una voracidad que asombraba a su maestra, la señorita Lupita, una mujer joven que había regresado al pueblo después de estudiar pedagogía en la capital del estado. La señorita Lupita se había convertido en otra aliada inesperada. Visitaba el rancho cada semana, trayendo libros y materiales escolares adicionales para Ixchel. Pasaba horas trabajando con él, ayudándolo a ponerse al día con los otros niños de su edad. Don Aurelio observaba estos progresos con orgullo silencioso. Cada logro de Ixchel, cada sonrisa, cada momento de normalidad era una victoria contra la oscuridad que había marcado la vida del niño. Pero la oscuridad no había desaparecido del todo. Las pesadillas seguían atormentando a Ixchel casi todas las noches. Despertaba gritando, empapado en sudor, llamando a su madre y a su hermana con una desesperación que partía el alma. Don Aurelio había aprendido a reconocer los signos, el gemido inicial, el movimiento agitado bajo las cobijas, el grito que inevitablemente llegaba. Cada noche cuando las pesadillas venían, don Aurelio se levantaba de su cama y caminaba hasta la habitación de Ixchel. Se sentaba en el borde del colchón, ponía su mano sobre la cabeza del niño y esperaba a que el terror pasara. A veces cantaba las canciones de cuna que doña Carmen solía cantar, melodías antiguas que hablaban de estrellas y ángeles guardianes. A veces simplemente se quedaba en silencio, ofreciendo su presencia como un ancla en medio de la tormenta. Canelo también hacía su parte. El perro dormía a los pies de la cama de Ixchel y cuando las pesadillas comenzaban se acurrucaba junto al niño, lamiendo su cara hasta que despertaba. Era como si el animal entendiera exactamente lo que Ixchel necesitaba en esos momentos de oscuridad. La doctora Elena, que había continuado visitándolos después de que don Aurelio fuera dado de alta, había recomendado terapia psicológica para Ixchel, pero el psicólogo más cercano estaba en la cabecera municipal, a 3 horas de distancia, y las sesiones eran caras. Don Aurelio hacía lo que podía, llevando al niño una vez al mes cuando el dinero lo permitía. El dinero era otra preocupación constante. La hospitalización había consumido casi todos los ahorros que don Aurelio había acumulado durante décadas. El ganado había disminuido durante su ausencia, varios animales se habían perdido en el monte, otros habían sido robados. Los ingresos del rancho apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. Pero don Aurelio no se quejaba. Había vivido épocas peores, había enfrentado crisis más graves. Mientras tuviera salud para trabajar y fuerza para levantarse cada mañana, encontraría la manera de salir adelante. Una tarde de marzo, cuando el invierno comenzaba a ceder ante los primeros signos de la primavera, llegó una visita inesperada al rancho. Don Aurelio estaba reparando una cerca en el potrero norte cuando vio una camioneta acercándose por el camino de terracería. No era una de las camionetas negras que todavía poblaban sus pesadillas, sino una pick-up blanca con el escudo de la Fiscalía del Estado pintado en la puerta. El viejo ranchero dejó sus herramientas y caminó hacia la casa donde la camioneta se había estacionado. De ella bajaron 2 hombres. Uno vestía traje oscuro a pesar del calor, el otro llevaba uniforme de policía ministerial. «¿Don Aurelio Mendoza?», preguntó el del traje. «El mismo. ¿Qué se les ofrece?». El hombre del traje sacó una credencial y se la mostró. «Soy el fiscal especial Roberto Fuentes. Estoy a cargo de la investigación contra la red de tráfico de personas que opera en esta región. ¿Podemos hablar?». Don Aurelio los invitó a pasar a la casa. Ixchel estaba en la escuela, lo cual era un alivio. No quería que el niño escuchara lo que fuera que estos hombres habían venido a decir. Se sentaron en la sala, la misma sala donde doña Carmen solía tejer sus cobijas de lana durante las tardes de invierno. Don Aurelio les ofreció café, que ambos aceptaron.
Voy a ir directo al grano, dijo el fiscal Fuentes después de dar un sorbo a su taza. Hemos estado trabajando en este caso durante meses. La información que obtuvimos de los hombres que capturamos la noche del ataque ha sido invaluable. Gracias a ella, hemos podido desmantelar varias células de la organización. Don Aurelio asintió, esperando. Pero el líder, el hombre al que llaman el Cuervo, sigue libre. Y tenemos razones para creer que está planeando algo. El corazón de don Aurelio se aceleró, pero su rostro permaneció impasible. ¿Qué clase de algo? El fiscal intercambió una mirada con el policía ministerial antes de responder. Venganza. El hombre que usted mató la noche del ataque era el sobrino del Cuervo, su mano derecha. Su muerte no ha sido olvidada. Don Aurelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dejó que el miedo se reflejara en su voz. ¿Están diciendo que ese hombre viene por mí? Estamos diciendo que debe tener cuidado. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que el Cuervo ha puesto precio a su cabeza y a la del niño. La mención de Ixchel hizo que algo se encendiera en el interior de don Aurelio, una llama de rabia protectora que conocía bien. ¿Y qué proponen que haga? ¿Que me esconda? ¿Que huya de mi propia tierra? El fiscal negó con la cabeza. No, proponemos que nos ayude a atraparlo. Don Aurelio frunció el ceño. ¿Cómo? El Cuervo es astuto, ha evadido a las autoridades durante años, pero tiene una debilidad, su orgullo. No puede aceptar que un viejo ranchero haya matado a su sobrino y siga vivo. Vendrá por usted, tarde o temprano. ¿Quieren usarme como carnada?, dijo don Aurelio. No era una pregunta. El fiscal tuvo la decencia de parecer incómodo. Queremos que nos permita protegerlo, instalar vigilancia en el rancho, tener a gente cerca. Cuando el Cuervo haga su movimiento, estaremos listos. Don Aurelio se quedó en silencio durante un largo momento, considerando la propuesta. Era arriesgado, muy arriesgado, pero la alternativa era vivir con miedo, esperando el día en que el Cuervo decidiera cobrar su venganza. ¿Y el niño?, preguntó finalmente. ¿Pueden garantizar su seguridad? Podemos trasladarlo temporalmente. Tenemos casas de seguridad donde estaría protegido hasta que... No, interrumpió don Aurelio con firmeza. Ixchel se queda conmigo. No voy a mandarlo a otro lugar extraño, con gente extraña. Ya ha pasado por demasiado. El fiscal suspiró. Entiendo su posición, pero debe entender los riesgos. Los entiendo perfectamente. He vivido 63 años en estas montañas. Sé cuidarme solo y sé cuidar a los míos. Hubo un silencio tenso. Finalmente, el fiscal asintió. De acuerdo, haremos lo que podamos para protegerlos a ambos, pero necesito que me prometa algo. ¿Qué? Que no intentará enfrentarlo solo esta vez, que si ve algo sospechoso, nos llamará inmediatamente. Don Aurelio consideró la petición. Iba contra todos sus instintos confiar en las autoridades, en gente que no conocía. Pero también sabía que no podía pelear esta batalla solo. La noche del ataque había sobrevivido por suerte tanto como por habilidad. No podía contar con la misma suerte 2 veces. Se lo prometo, dijo finalmente. El fiscal pareció aliviado. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Este es mi número directo. Cualquier cosa que vea u oiga, no importa lo insignificante que parezca, llámeme. Después de que los hombres se fueron, don Aurelio se quedó solo en la sala, mirando la tarjeta en su mano. Afuera, Canelo ladraba a algo que solo él podía ver. La sombra del Cuervo se cernía sobre ellos. Era solo cuestión de tiempo antes de que esa sombra se materializara en algo real y peligroso. Esa noche, cuando Ixchel regresó de la escuela, don Aurelio no le dijo nada sobre la visita del fiscal. No quería asustarlo, no quería que las pesadillas se hicieran más intensas. Pero a partir de ese día comenzó a tomar precauciones adicionales. Reforzó las cerraduras de la casa, instaló campanas en el alambre de púa que rodeaba la propiedad para que cualquier intruso hiciera ruido al intentar cruzar. Limpió y aceitó el Winchester, asegurándose de que estuviera siempre cargado y al alcance. También comenzó a enseñarle a Ixchel lo que sabía sobre supervivencia en la montaña. Le mostró los senderos secretos que cruzaban la sierra, las cuevas donde podía esconderse, los arroyos donde podía encontrar agua fresca.
Le enseñó a orientarse por las estrellas, a reconocer las plantas comestibles, a encender fuego sin fósforos. «¿Por qué me enseñas todo esto, abuelo?», preguntó Ixchel una tarde, mientras practicaban cómo hacer nudos de cuerda. Don Aurelio lo miró con seriedad. «Porque la vida es impredecible, mijo. Nunca sabes cuándo vas a necesitar estas habilidades, y un hombre que sabe cuidarse solo es un hombre libre». Ixchel asintió, aceptando la explicación sin cuestionarla. Don Aurelio no se movió. Mantuvo sus manos a los lados, lejos del Winchester que descansaba junto a la puerta, consciente de que cualquier movimiento brusco podía desencadenar una masacre. «He escuchado mucho sobre usted», continuó el cuervo, acercándose unos pasos más. «El viejo ranchero que mató a mi sobrino. El héroe que salvó al niño guatemalteco. Toda la sierra habla de su valentía». Su voz destilaba sarcasmo, pero también algo más, algo que sonaba peligrosamente como respeto. «No soy ningún héroe», respondió don Aurelio con voz firme. «Solo soy un hombre que protege a los suyos». El cuervo rió, una risa seca y sin humor que resonó en la noche como el graznido del ave que le daba nombre. «Eso es exactamente lo que un héroe diría. Pero dígame, viejo, ¿realmente creía que podía escapar de las consecuencias? ¿Que podía matar a mi sangre y seguir viviendo como si nada hubiera pasado?» Don Aurelio sintió el peso de la tarjeta del fiscal Fuentes en su bolsillo. Había prometido llamar si veía algo sospechoso. Pero ahora era demasiado tarde para llamadas. Los hombres del cuervo ya estaban ahí, rodeando la casa. Cualquier ayuda llegaría demasiado tarde. Estaba solo. Otra vez. No, no estaba solo. Adentro de la casa, Ixchel dormía. El niño que había jurado proteger. El niño que se había convertido en su razón de vivir. «¿Qué quiere?», preguntó don Aurelio, tratando de ganar tiempo, de pensar en un plan. El cuervo inclinó la cabeza, como si considerara la pregunta. «Quiero justicia. Ojo por ojo, como dice la Biblia. Usted mató a mi sobrino. Ahora yo voy a matar algo que usted ama». El corazón de don Aurelio se heló. «Deje al niño fuera de esto. Él no tiene nada que ver con lo que pasó esa noche». «¿El niño?». El cuervo rió de nuevo. «El niño tiene todo que ver con esto. Fue por él que usted mató a mi sobrino. Fue por él que mis hombres fueron capturados, que mis operaciones fueron expuestas. Ese mocoso me ha costado millones de pesos y años de trabajo». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era veneno puro. «Pero no se preocupe, no voy a matarlo. Al menos no todavía. Primero voy a llevármelo de vuelta. Tengo clientes que pagan muy bien por niños de su edad, clientes con gustos particulares». La rabia que sintió don Aurelio en ese momento era como nada que hubiera experimentado antes. Era una furia volcánica, primitiva, que amenazaba con consumirlo por completo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de un deseo casi irresistible de lanzarse contra el cuervo y arrancarle la garganta con los dientes. Pero se contuvo. Sabía que si actuaba impulsivamente, moriría, y entonces no habría nadie para proteger a Ixchel. «Y después de que me lleve al niño», continuó el cuervo, «voy a quemar este rancho hasta los cimientos, con usted adentro, si es necesario. Aunque preferiría que viviera, preferiría que pasara el resto de sus días sabiendo que falló, que no pudo proteger a ese mocoso, que por su culpa él está sufriendo en algún lugar del mundo». Don Aurelio respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que rugía en su interior. «Eres un monstruo», dijo, y su voz era sorprendentemente tranquila. «Un demonio con forma de hombre». El cuervo sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Puede ser, pero soy un demonio que siempre gana». En ese momento, como si hubiera sido invocado por las palabras de su amo, Canelo saltó del porche con un ladrido furioso. El perro se lanzó hacia el cuervo con los colmillos al descubierto, una bola de pelo dorado convertida en arma mortal. Todo sucedió muy rápido después de eso.
El cuervo sacó una pistola de su cinturón y disparó. Canelo cayó al suelo con un aullido de dolor, pero su ataque había logrado su propósito. Había distraído a los hombres, había roto la tensión del momento. Don Aurelio aprovechó la distracción para lanzarse hacia la puerta. Sus manos encontraron el Winchester en la oscuridad. Lo levantó, apuntó, disparó. El hombre más cercano a la casa cayó con un grito. Pero eran demasiados. Los hombres del cuervo comenzaron a disparar hacia la casa, las balas astillando la madera del porche, rompiendo las ventanas. Don Aurelio se arrojó al suelo, rodando hacia el interior de la casa mientras las balas silbaban sobre su cabeza. «Ixchel», gritó, «al sótano, ahora». Escuchó pasos en el pasillo, la voz aterrorizada del niño preguntando qué pasaba. No había tiempo para explicaciones. Don Aurelio se levantó, tomó a Ixchel del brazo y lo arrastró hacia la puerta del sótano. «Baja y no salgas», ordenó, empujando al niño hacia la escalera. «Pase lo que pase, no salgas». «Pero abuelo, hazme caso». Ixchel bajó las escaleras con llanto en los ojos. Don Aurelio cerró la puerta y la atrampó con una silla pesada. No era mucha protección, pero era algo. Afuera, los disparos habían cesado momentáneamente. La voz del cuervo resonó en la noche. «Muy valiente, viejo, pero esto solo lo hace peor. Vamos a entrar, y cuando lo hagamos, voy a hacer que mire mientras mis hombres destrozan esa casa pieza por pieza». Don Aurelio no respondió. Estaba ocupado moviéndose por la casa, posicionándose junto a una ventana que daba al patio trasero. Desde ahí podía ver a varios hombres acercándose, siluetas oscuras contra el cielo estrellado. Levantó el Winchester, apuntó, disparó. Otro hombre cayó, luego otro y otro, pero por cada hombre que caía parecían surgir dos más de la oscuridad. Don Aurelio sabía que estaba peleando una batalla perdida. Su munición era limitada, su cuerpo viejo y lastimado por la herida que aún no terminaba de sanar. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo superaran. Y entonces, cuando todo parecía perdido, escuchó algo. Sirenas, distantes al principio, pero acercándose rápidamente. El cuervo también las escuchó. Don Aurelio pudo ver cómo el hombre giraba la cabeza hacia el camino, cómo su expresión de triunfo se transformó en una de furia. «¡La policía!», gritó uno de sus hombres. «¡Nos tendieron una trampa!». Don Aurelio sonrió a pesar del dolor, a pesar del miedo. El fiscal Fuentes había cumplido su palabra. Los agentes que habían estado vigilando el rancho habían dado la alarma en cuanto vieron llegar a los hombres del cuervo. «¡Vámonos!», ordenó el cuervo. «Todos a las camionetas». Los hombres comenzaron a retroceder, corriendo hacia los vehículos que habían dejado ocultos en el monte. Pero el cuervo no se movió. Permaneció de pie en medio del patio, mirando hacia la casa con ojos llenos de odio. «Esto no ha terminado, viejo. ¿Me escucha? Esto no ha terminado. Voy a volver, voy a encontrarlo donde sea que se esconda, y voy a terminar lo que empecé». Luego se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad, desapareciendo entre los árboles como el ave nocturna que le daba nombre. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Don Aurelio se dejó caer contra la pared, exhausta, sintiendo cómo el dolor de su vieja herida pulsaba con cada latido de su corazón. Había sobrevivido. Otra vez. ¿Pero a qué costo? Se levantó con esfuerzo y caminó hacia el patio. Canelo yacía en el suelo, inmóvil. Don Aurelio se arrodilló junto a él, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Canelo», murmuró, acariciando el pelaje dorado del perro. «Canelo, viejo amigo». El perro abrió los ojos. Débilmente, muy débilmente, movió la cola. Don Aurelio soltó un sollozo de alivio. Canelo estaba vivo, herido, sangrando, pero vivo. La bala le había dado en el costado, pero no parecía haber tocado ningún órgano vital. «Aguanta, muchacho», dijo don Aurelio. «La ayuda viene en camino». Las patrullas llegaron minutos después, llenando el rancho de luces rojas y azules. Los policías rodearon la propiedad, asegurándose de que los hombres del cuervo se hubieran ido realmente.
Una ambulancia llegó poco después, y los paramédicos comenzaron a atender a Canelo mientras otros revisaban a don Aurelio. «El niño», dijo el viejo ranchero, «tengo que sacar al niño del sótano». Caminó hacia la casa, ignorando las protestas de los médicos. Apartó la silla que atrancaba la puerta y la abrió. «Ixchel», llamó suavemente. «Ya puede salir, se acabó». Hubo un momento de silencio. Luego, la puerta se abrió lentamente y el rostro de Ixchel apareció en la oscuridad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su cuerpo temblaba violentamente. «¿Abuelo?», susurró. «¿Estás bien?». Don Aurelio extendió los brazos y el niño corrió hacia él, abrazándolo con una fuerza que parecía imposible para alguien tan pequeño. Se quedaron así durante un largo momento, aferrados el uno al otro en medio del caos que los rodeaba. «Estoy bien», dijo don Aurelio. «Estamos bien. Todo va a estar bien». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no eran del todo ciertas. El cuervo seguía libre. La amenaza persistía. Esta batalla había terminado, pero la guerra continuaba. Las semanas siguientes fueron intensas. La policía lanzó una cacería masiva para capturar al cuervo, pero el criminal parecía haberse desvanecido en el aire. Algunos decían